Ok, entonces estamos viendo corte láser y deberíamos alcanzar a ver parte chorro de agua y tal vez con abrasivos, ¿de acuerdo? Vimos la ecuación de potencia para cualquier proceso de corte, la potencia de corte por la eficiencia de corte igual al volumen punto retirado por la energía específica. Esa ecuación se aplica para todo sistema de corte, independientemente si es con calor o por arranque de viruta, por intercambio de momentum, etc. Es la potencia de corte por la eficiencia, que hay que determinarla experimentalmente, la cantidad de material que se retira por unidad de volumen y la energía específica de cada proceso y el material asociado. Eso se traduce en una gráfica que ustedes la tuvieron que haber visto, estoy seguro, en proceso de manufactura, tiene ese formato. Básicamente hace el logaritmo natural a la ecuación anterior y se grafica, por un lado, la energía específica y el volumen punto. Esas líneas que son paralelas están dando cuenta de la potencia necesaria para el corte asociada también al proceso y al tipo de material. Ujú. Bien, eh, habíamos dicho que el láser, ¿cierto? Que ya vimos en la clase un láser, vino que es una luz pero que sí puede ser muy intensa y focalizable, concentrable. Está formada por partículas, por un lado partículas de luz, que son fotones, pero también se puede visualizar como una onda electromagnética. O sea, tiene una dualidad. Hay un concepto de dualidad onda-partícula en la luz. ¿Ok? Si bien la luz no tiene masa, no tiene los fotones no traen masa, pero sí son paquetes de energía como partículas y también conllevan un campo electromagnético que es el que interactúa con la superficie del material. Acá en esta línea horizontal sería superficie, es plano de incidencia. Y cuando incide en un ángulo, parte se refleja, parte se absorbe. Por lo general, la componente del campo eléctrico que es paralela al plano de incidencia es la que se absorbe y la que es eh, perpendicular al plano, perpendicular, o sea, que sale de la pantalla, se refleja. O sea, la que está en la pantalla se absorbe y la que está perpendicular se refleja. Eso era debido a que los electrones libres que están dentro del material y que se pueden mover, pero no pueden salir de él, al no poder salir, no pueden salir de la superficie producto de este campo que oscila paralelo, o sea, que trata de tanto ponerlos hacia adentro como sacarlos de la superficie, y por lo tanto se favorece que entre la energía o entre la cantidad de movimiento hacia el interior del material y eso se traduce en vibración mecánica que finalmente es temperatura, que puede hacer que el material se caliente, se derrita, se vaporice. La perpendicular, en cierta forma, lo que está haciendo es poniendo en movimiento los electrones sobre la superficie. Una vez que se han absorbido la energía, están vibrando, pero después se relaja por un fenómeno también de emisión espontánea de energía, ¿cierto? Eso pasa a todo nivel, ¿cierto? A todo nivel del fenómeno de la materia, y por lo tanto, así como absorbió energía y están oscilando, la emiten también. Entonces, viene energía, oscila y la emite. Ese es como el fenómeno. Habíamos dicho también que la polarización era importante, puede ser lineal, generalmente es lineal a partir de la que sale de los sistemas láser por la construcción del láser, que es un tubo muy largo, preferencia de una dirección, por lo tanto hay un plano de polarización. Ahora, eso no es bueno para el corte, porque el corte lo que queremos que sea lo más isotrópico, o sea, pensemos que sea simétrico, sea una especie de fresa o broca. Por lo tanto, hacer girar el plano de polarización de la onda electromagnética, de la componente eléctrica, es lo mejor que se puede hacer. Eso se puede hacer con espejos que tienen recubrimientos que tienen espesores del orden de un cuarto de longitud de onda. Eso produce el desfase de la luz y produce que rote mecánicamente, pensemos, si viene un fenómeno electromagnético. Eh, Eso, como dije, lo propuso Fleming Olsen cuando tendría unos 24 25 años en Dinamarca. No, no lo hizo en Dinamarca, lo hizo probablemente en Alemania en una conferencia. En esa época, en los años, yo diría, justamente años 76, cuando estaban recién partiendo los láseres industriales en industria, propiamente tal. Y bueno, mucha gente en el momento fue escéptica a lo que decía, no le creían, pero después se demostró que era así y bueno, hoy día todo sistema de corte láser tiene un espejo con un recubrimiento de un cuarto de longitud de onda para producir la rotación del campo eléctrico, para la polarización del campo eléctrico, ¿de acuerdo? Ok, habíamos mostrado a estos dos caballeros también, Bill Steen y Jyoti Masunder. Jyoti Masunder ya falleció, Bill Steen ya está bastante avanzado. Esa es una foto que tomé hace más de
yo diría 15 años, y yo creo que ahí Bilstein tenía 70, Bilstein tiene como 85, si no cargado a los 90. Estuve con él hace un año atrás, está muy bien, muy tranquilo con su esposa, en una casa muy bonita ahí en las praderas de Cambridge, etcétera. Todavía se mantiene activo, así que muy bien por él. Él nos visitó el año 95 en Chile y vino después el año 1000 y tanto al sur de Chile también. Le gustó mucho Chile en general. Bien, entonces volviendo al tema, ahí se ve como la luz incidente que tiene dos componentes de polarización, una que es perpendicular al plano y otra paralela, se absorbe y se refleja, pero hay un ángulo de incidencia, teta, que cuando adquiere un cierto valor para el material en particular, hace que se refleje la componente perpendicular, ¿no? Y se absorba la componente mayoritariamente paralela, ¿no? Entonces es el mejor caso de absorción. Y ese valor corresponde aproximadamente a 70 grados. O sea, este ángulo acá sería 70, el complemento está en torno a 20 aproximadamente, ¿no? Complemento con respecto al horizontal es 20, con respecto a la vertical es 70. ¿Por qué es importante eso? Porque vamos a ver que cuando veamos en detalle el fenómeno de corte láser, si bien el láser está pegando perpendicular a la superficie del material, uno diría, ok, si es perpendicular, significa ese ángulo θ1 debería ser cero, y cero acá me está dando una reflectividad muy alta en ambas componentes, en la componente paralela y perpendicular, de casi 65% de reflexión. Eh, pero en 70, la reflexión de la componente paralela baja a casi un 20%. Lo que pasa es que el frente corte dentro del material que se está cortando con láser no va a estar, de hecho, en un cierto ángulo tal que la incidencia del láser que cae perpendicular a la pieza va a estar en un ángulo en torno a estos 70 grados con respecto de la vertical. Bueno, también una vez que se absorbe la energía se atenúa, ¿no? Por un decaimiento exponencial, eso es lo que la ley de Beer-Lambert. Eso se sabe, es una manera continua de verlo, más que discreto. Los fotones se empiezan a absorber, la longitud de onda se absorbe, y esa absorción se traduce en calor o también en transmisión. Puede ser que si el material es transparente, la luz sigue de largo, pero si se absorbe va a ser elevación de temperatura. Eh, la absorción también se mide, ¿cierto? Según los materiales que se quieran tratar con láser específico. Y los láseres de corte, como dijimos, son los láseres de fibra que están basados en este material de neodimio que está embebido en una red de itrio en torno a 1,06 micrón. Y los láseres de CO2 de 10 micrones, ¿cierto? Entonces vemos que, por ejemplo, para el acero, cortar con un láser de CO2 va a producir una absorción solamente, con suerte, un 12% de la energía. 12%. Con láser de fibra podemos llegar para ese mismo material a 35%. Entonces ahora la pregunta es, bueno, ¿cómo se corta entonces? ¿Cómo logro cortar un bloque de acero con tan poca potencia? Porque si ya estoy usando tal vez 1, 2, 3 kilowatts de potencia, y a eso solamente estamos logrando absorber el 15%, o sea, estamos realmente poniendo 300, 400 watts de energía en el material, en el caso de un láser CO2. Eso, si lo pensamos, una ampolleta convencional de luz son 100 watts. Entonces estamos hablando con tres ampolletas, estamos cortando una placa de, no sé, 10 milímetros de acero. No, el fenómeno lo que va a pasar es que esta gráfica está asociada para un sólido. Si tengo un sólido, ahí tenemos estas absorciones que son muy bajas, pero el momento en que empieza a acumularse calor y se derrite el material y se produce líquido, el líquido cambia sus las propiedades de absorción y ahí se produce un canal de absorción muy eficiente. Y generalmente el frente de corte va a estar siempre líquido en el material. Por eso hay que inyectar gas para sacar ese líquido que se está formando todo el tiempo porque se está avanzando el frente de corte, y todo ese líquido va saliendo como chispas del material. Ok, para eso se requieren sistemas ópticos, ¿cierto? Para poder focalizar, y eso van a ser lentes convencionales como las que tal vez alguna vez han visto, muy parecidas a las lentes de los anteojos que usamos, ¿cierto? Que sí tienen que ser transparentes para longitud de onda en particular, y pueden tener diferentes configuraciones para focalizar de una manera u otra. También se pueden usar espejos que focalicen.
cuando hay mucha potencia, ya que parte de la energía va a ser siempre absorbida por una lente. Y aunque sea muy poquita, como la lente está operando en continuo con el láser funcionando por horas tal vez, podría hacer que se eleve la temperatura, se expanda el cristal, ese cristal se está confinado en un marco de metal, va a empezar a comprimirse y podría romperse. Con espejos no pasa eso porque el espejo al ser metálico se puede expandir, pero no tiene este problema de fractura asociado a un material cerámico como un vidrio o un cristal en general. Por lo tanto, también a veces se usan sistemas de focalización con espejos cóncavos convexos, pero no tienen nunca el mismo grado de focalización que puede tener una óptica transparente. Por lo generalmente los láseres hay que también expandirlos y colimarlos. Colimarlos significa que salga lo más vertical, horizontal, el haz, y expandirlo que salga con un diámetro suficientemente grande para que cuando lo tome otra lente de focalización, ese foco sea lo más pequeño. Recuerden que habíamos visto la ecuación del foco. El D era proporcional básicamente a la longitud de onda, a la largo focal y inversamente proporcional al diámetro del láser. Entonces, si el diámetro del láser es grande porque lo expandí, voy a poder tener un foco más pequeño, con un mismo largo focal. Y eso es bueno, porque entonces puedo lograr tener precisión en el corte. Bueno, un sistema de corte láser estándar va a tener esta forma, va a ser una cama, obviamente en corte 2D, que va a tener un sistema de movimiento. El láser no tiene masa, por lo tanto se pueden mover los espejos que reflejan el láser con un sistema de tornillo mecatrónico, ¿cierto? Una espiral acá, en dos direcciones, en X y en Y, y bajarlo perpendicularmente y tenemos algún sistema de también posicionamiento vertical para poner el foco en la posición más óptima. Ese sistema va a considerar el láser y todos sus equipos auxiliares como enfriadores, fuentes de poder, etcétera. Control numérico también para controlar tanto el funcionamiento del láser, la potencia y también el movimiento de la mesa. Acá se muestra otro ejemplo de este tipo de sistema con los espejos, un primer espejo de salida que es que produce la polarización circular, dos espejos que van a producir el movimiento en X y uno que va a tirarlo en vertical hacia abajo, pasando por una lente y por una boquilla donde hay inyección de gas. También se pueden tener sistemas con barrido láser y escaneo, esto se ocupa mucho en las impresiones, la máquina de impresión 3D, pero también se pueden usar eventualmente para cortar, pero por lo generalmente no es el caso ya que se requiere inyectar gas en la zona de corte. Eh, bueno, un sistema de corte es también un cabezal de corte, como lo hemos estado describiendo, es un sistema que guía el láser eh, mediante tubos para que nadie entre en contacto con el láser y pueda quemarse, por así decir. Un espejo que lo va a quebrar en vertical hacia abajo, una lente de focalización y una boquilla donde se inyecta gas. Estas boquillas tienden a ser convergentes, lo cual es bastante, como pensemos, racional, ya que queremos aumentar la velocidad del gas para que empuje el líquido derretido que está en la zona de corte. Queremos aumentar la cantidad de movimiento, el m por velocidad. Pero hay que tener cuidado porque a veces el gas puede estar inyectándose a una presión tal que la velocidad en la tobera convergente alcanza la velocidad del sonido. Ya con 2 bares de presión, un gas como el nitrógeno, el argón, cualquiera, va a alcanzar la velocidad del sonido y eso va a significar que se ahogue la garganta o la salida de la tobera, produciendo ondas de choque, aumento de entropía, disipación de calor, o sea, pérdida de energía al final. La única manera de solucionar eso es poniendo una tobera convergente, pero que después en la punta diverge. Es una tobera convergente divergente. Se llaman toberas de Laval. De Laval es el nombre de la persona que inventó estas toberas, no para los láseres, sino para una aplicación mucho más simple, que hoy día todavía se usa en la fabricación de mantequilla, aunque no lo creen, para la industria láctea. ¿De acuerdo? De Laval era un sueco de origen francés, de apellido francés, pero sueco, que desarrolló la tobera convergente y divergente para poder fabricar mantequilla a partir del calentamiento de la leche con vapor de agua. Y esa tobera después se utilizó en cohetería y en estos sistemas supersónicos, donde hay velocidades superiores al sonido, porque se dieron cuenta de que al expandirse la salida, se descomprime el material y puede alcanzar mayor velocidad y superar la velocidad del sonido incluso. ¿Ok? Así que, de hecho, voy a mostrarles ahora un video muy interesante de un sistema de corte. A ver si está acá. Este es un sistema de corte láser.
Pero acá fíjese lo siguiente, el ancho de corte que se está observando es, yo diría, fácilmente unos 5 centímetros, una cosa así. Siempre yo he hablado que, y les he mostrado placas de corte láser que son de varios milímetros, hasta 10 milímetros, 20 milímetros máximo en madera. Pero en acero, cortar 5 centímetros o más es imposible porque nuevamente es difícil sacar el líquido que se está fundiendo en la zona de corte. Este sistema usa una tobera convergente y divergente. No se ve la parte convergente, divergente porque está a su vez tapada por una especie de boquilla que sí se ve como convergente, pero en el interior hay una tobera convergente y divergente que facilita, o mejor dicho, aumenta la cantidad de momentum, aumenta la velocidad del chorro que permite cortar. Entonces vamos a ver el video porque se va a observar cómo se corta este tipo de material. Bien. Lo que ustedes vieron, ¿cierto? Fue un corte bastante curioso porque es muy ancho, mejor dicho, de mucho espesor en acero. Esa es la típica aplicación de los astilleros para fabricación de barcos. Son chapas de 5 centímetros para arriba. Generalmente para eso se corta con plasma o con o con oxicorte, que son cortes muy gruesos, ¿cierto? De anchos de corte de varios milímetros, ¿cierto? Acá se logró una cosa intermedia, porque lo que está ocurriendo es que el láser produce el corte, produce un frente líquido de metal, pero se está inyectando el gas a muy alta presión. Generalmente los sistemas láser, como decía, a los 2 bares de presión de gas ya se saturan. Se puede seguir cortando la empresa que le pueda vender un sistema láser, es decir, corten a 10 bares, por ejemplo. Lo que pasa es que con eso uno está perdiendo una cantidad de energía enorme y gas también, porque ya con 2 bares debería ser suficiente. O sea, en el punto de vista de que a los 2 bares se va a ahogar la punta de la tobera convergente. ¿Ok? Si le pongo más presión, no voy a ganar mejor cantidad de aumento de velocidad. Por supuesto, puede ser que aumente el momentum porque tengo que hacer pasar la mayor cantidad de masa, pero no es un aumento de velocidad el que obtengo. Para obtener velocidad tengo que tener esta tobera convergente y divergente, que hay que fabricarla y hay que fabricarla de tal manera que el láser pueda pasar por la garganta, que va a ser muy pequeña, va a ser tal vez de décimas de milímetro, y tiene que tener también una relación de área específica para el tipo de gas y el largo de la tobera misma. Curiosamente, empresas que venden sistemas de corte láser todavía siguen usando toberas convergentes, no convergentes divergentes, y nuevamente insisto, son equipos caros. Estamos hablando de cientos de miles de dólares, millones de dólares, y no tienen esta solución implementada. Muy curiosa. ¿Se puede cortar con 10 bares? Sí, se puede cortar, pero que estamos siendo ineficientes, lo estamos haciendo y si estamos gastando más gas de lo normal también. ¿Ok? Pero ahí hay un ejemplo de una empresa que instaló un sistema experimental en un astillero en Estados Unidos, en Luisiana, pero en Alabama, que se llama Alabama Láser, donde ellos cortan piezas para fabricación de barcos. ¿Ok? Ahí se vio cómo se cortaba bastante rápido, con una precisión intermedia, porque tampoco no es el corte fino láser, ya que es tan profundo el corte, que igual el ancho de corte tiene que ser más grande para poder sacar el material fundido, que eran todas esas chispas que se veían, que salían por debajo. Igual estoy grabando esta clase, así que va a quedar el video para que después lo puedan ver si les interesa verlo con más detalle. ¿Ok? Pero eso con respecto a lo que es un cabezal de corte láser va a tener también algún sistema de posicionamiento en vertical para afinar la posición del foco, etcétera.
Bueno, el corte mismo láser, como habíamos dicho, la clase anterior que le hice un dibujo a la pizarra, tenía esta forma, ¿cierto? Hay un frente que está líquido y que tiene una cierta inclinación para que ocurra el fenómeno de mayor absorción dado por el ángulo de Brewster, que más o menos es en torno a unos 70 grados con respecto a la vertical o 20 grados con respecto a la horizontal. Entonces, si la horizontal está acá, estamos hablando de un ángulo como de 20 grados. Así se maximiza la absorción y el sistema puede avanzar a la máxima velocidad posible. Se produce líquido acá, siempre una cortina de líquido que va siendo eyectada por el mismo flujo de gas que se inyecta, gas inerte, argón, nitrógeno. Se puede cortar con oxígeno. De hecho, el corte que ustedes vieron en el video es con oxígeno. Es una especie de oxicorte, pero guiado por el láser, porque así el oxígeno al reaccionar con el hierro libera más energía, es una reacción exotérmica que le entrega energía al mismo láser y permite cortar mayor espesor, mayor velocidad, pero con un ancho de corte mayor, porque hay un frente de, llamemos, reacción química en el material mismo, aparte de del derretimiento que produce el láser. Entonces, los sistemas de corte por láser pueden ser de variadas formas, ¿cierto? Vaporización, que es claramente cuando fundo, después vaporizo con el exceso de energía que tengo disponible. Derretimiento y soplado, que es lo que acabamos de ver, de escribir. Hay unos que son con combustión, donde básicamente se combustiona y el gas que se inyecta saca el material resultante, que es carbón, básicamente. También se puede cortar con inducción de tensiones residuales, en particular materiales como el vidrio se cortarían de esta manera, pero no es trivial hacerlo. En materia de investigación todavía, o técnicas donde se pulsa el láser para producir una serie como de piquetes que permitirían después romper el material por fractura. Y finalmente, con los láseres ultravioleta, recuerden estos láseres exímeros, que se usan para la cirugía LASIK de corrección de la vista. Ahí lo que está ocurriendo es que el fotón ultravioleta es muy energético porque tiene una longitud de onda muy pequeña o una frecuencia muy alta, y esa energía es suficiente a romper el enlace carbono-carbono de los materiales biológicos. Entonces, por lo tanto, con pocos fotones yo puedo romper moléculas con la energía justa para romper la molécula y no saturarle calor, y por lo tanto se habla de un corte frío, un cold cutting, como dicen acá, que tiene también una eficiencia altísima. ¿Ok? La eficiencia de vaporización es relativamente alta porque estoy ocupando gran parte de energía en fusión y vaporización. Fundido y soplado, 20%. Combustión es baja, 10%, etcétera. Las otras también. O sea, en otras palabras, se pierde mucha energía en tratar de cortar en los casos de tensiones residuales o de realización de un piquete. Si comparamos con corte convencional de fusión y soplado, un acero inoxidable con un acero al carbono, un acero dulce, de alguna manera el acero con dos potencias, 2 kilowatts de potencia en el rango del láser de CO2, ¿cierto? Podemos cortar a mayor velocidad el acero convencional con oxígeno que con nitrógeno. Entonces, el acero convencional, el acero dulce, el acero 1020, 1040, se puede cortar con oxígeno. Va a quedar un borde oxidado, pero en el caso del acero inoxidable, si yo corto con oxígeno, ese borde oxidado va a arruinar la calidad brillante, especular que tiene el acero inoxidable. Entonces, por un motivo estético y también por un motivo, pensemos, de propiedades químicas, porque si después se va a soldar ese borde y ya está oxidado, se pueden hacer que esos óxidos entren en la soldadura y produzcan también concentradores de tensiones y fractura posteriormente. Pero claramente al poner oxígeno estoy logrando para un mismo espesor, por ejemplo, 12 milímetros, cortar a una velocidad mucho mayor con oxígeno que con nitrógeno, porque el nitrógeno es inerte. ¿Ok? La estriación que hay en un corte láser es el que se aparece acá, una estriación periódica donde, si se fijan, acá está el ángulo, en esta zona acá intermedia, está el ángulo que está inclinado y sobre el cual el foco del láser actúa y se produce la absorción según el ángulo de Brewster. Hay un modelo para esa estriación que tiene que ver cuando se corta con oxígeno, porque el láser entra en el material, lo empieza a derretir, está caliente, está líquido, y al inyectar oxígeno reacciona el oxígeno con ese líquido de hierro y reacciona exotérmicamente, libera energía, y esa energía hace que el frente de
avance aumente más rápido, pero una vez que el láser cruza ese primer frente, va dejando como una huella así que sería la estriación si la miramos de lado. Esa estriación, si la miramos de arriba, es producto de esta superposición del haz del láser, que es cilíndrico, con el frente también de, llamemos, reacción química que avanza más rápido que las láser, porque es una reacción química bastante violenta, por así decir, pero controlada, ¿cierto? Es controlado. No es que todo el sistema va a empezar a incendiarse ni nada por el estilo. Ujú. También hay otras explicaciones para las estriaciones que podrían ser cuando el láser va muy rápido, ¿cierto? No alcanza a penetrar todo el material y va dejando como un escalón hacia el avance. Y eso, en cierta forma, podría estar explicando es que existan entonces estos como escalones o estriaciones en la dirección de avance del sistema. Entonces hay dos técnicas con combustión de oxígeno y por avance rápido produciendo estos escalones en la superficie más que nada. Ujú. ¿Cómo yo puedo modelar el corte láser? Bueno, ahí volvemos a la ecuación de potencia que vimos al principio. Recuerden, tenemos potencia de corte. Acá es bastante claro que la potencia de corte es la potencia del láser por una eficiencia, que es la eficiencia de acople, cuánta de la energía entra en el material. Toda esa energía que entra por unidad de tiempo, potencia, va a generar un volumen de corte que generalmente va a tener que ver con el espesor, el ancho y la velocidad de avance, pues es un volumen punto, es una tasa de volumen, por la energía específica. La energía específica en el caso del corte láser no es más que la densidad por el C sub P delta T más los cambios de fase correspondientes. Si es solamente un sistema que se funde, va a ser solamente el cambio de fase, pero si hay vaporización, parte de ese líquido se funde, entonces hay una fracción que va a conllevar una transformación de líquido a vapor, pero saber esa fracción no es trivial. Habría que hacer mediciones para poder encontrarla y tampoco hay modelos que me digan esa fracción va a ser de tal magnitud. Va a depender de muchos factores, ¿cierto? Del material, de la velocidad de la cual avanza, del acople, etcétera. Ujú. Pero este modelo, que es muy simple, que no es más que una conservación de energía y que obedece la ecuación potencia por eficiencia igual volumen punto por energía específica, que vimos al comienzo de la clase hoy día, cuando se grafica, es una ecuación lineal, acá no hay términos cuadráticos ni nada, se grafica y esas líneas correlacionan bastante bien con datos empíricos que se muestran acá. O sea, al menos muestra la tendencia. Entonces es un modelo físico que se puede usar para ajustar un set de datos empíricos, ¿ok? Más allá de solamente hacer una regresión lineal estadística. ¿Ok? Sino que es un ajuste físico de un proceso. Y es bastante bueno, es una ecuación nuevamente buena, bonita, barata. Se requiere la capacidad calórica, se supe del material, del hierro, eh, el calor latente, el calor de vaporización, la temperatura hasta la temperatura de fusión. Y por el lado del láser, lo que se necesita saber la potencia, que yo le pongo al equipo, 1 kilowatt, la eficiencia, que eso no se sabe. O sea, eso, la única manera de encontrar la eficiencia es ajustar este modelo a los datos y a partir de eso yo puedo decir, ok, la eficiencia es de tanto. Ujú. Es un 10%, un 20%. Eh, el resto, ¿en qué se va? Se va en reflexión, se va en transferencia de calor lateral, ¿cierto? En energía que simplemente se pierde, pasa incluso a través del mismo corte, pasa hacia abajo y no hace su trabajo. Esto es para una cierta velocidad de avance, un ancho y un espesor. Acá se puede ver también para el acero 304 inoxidable cómo cambia cuando eh, cortamos con nitrógeno y con oxígeno. Con oxígeno yo necesito menos potencia láser, por eso la pendiente es más baja de la curva. Con nitrógeno necesito más potencia porque el nitrógeno es inerte. Ujú. O sea, con oxígeno yo estoy necesitando del orden de 5 joules por milímetro cuadrado de energía externa, con nitrógeno 8 joules. ¿Ok? Em, Esta misma gráfica es la del acero con oxígeno, con más detalle, donde se ven un poco. Y más o menos, para tener una idea, yo pues, estoy aproximadamente cortando em, con velocidades en torno a los 50 milímetros por segundo. Ujú. Eso serían más o menos 5 centímetros por segundo de avance. ¿Ok?
Acá hay una tabla, ¿cierto?, que muestra diferentes combinaciones de materiales con gases de aporte, oxígeno, nitrógeno, como corresponda, y las energías promedio por unidad de área. ¿M? Acá la energía, dijimos, era 5, acá era 8 para corte con y sin oxígeno. Acá nuevamente se repite, con oxígeno es 7, 5,7, con nitrógeno 10, es otro dato, este es un set de datos de una publicación, acá hay otro set de datos. Em, Acero inoxidable con oxígeno es 5, ¿cierto? Acero al carbono con oxígeno es 5,7 y con nitrógeno 10. Se puede cortar con argón, es mayor porque es más inerte incluso que el nitrógeno. Ya el corte titanio con oxígeno requiere menos energía porque es muy reactivo el titanio para reaccionar exotérmicamente. Con argón vemos que sube a 14 porque se suprimió ese efecto de reacción química. El aluminio parecido también con oxígeno 14. Igual requiere harta energía el aluminio y el tema es que el aluminio es muy buen conductor térmico, entonces el calor que penetra se va muy rápidamente en el material y también es muy reflectivo, refleja gran parte de la energía. Lo mismo pasa con el cobre, requiere 30, imagínense, casi 6 veces más que el acero inoxidable, incluso con oxígeno. Nuevamente, el cobre es muy buen conductor térmico, el calor se escapa en la placa misma y es muy buen reflector. De hecho, los espejos muchas veces son hechos de cobre. El latón, que es más o menos lo mismo, la misma idea. Ya el acrílico, que es un polímero, se absorbe muy bien con longitudes del láser de CO2, solamente requiere de 1,2 Joule por milímetro cuadrado. Los plásticos también ya algunos bajan a 5, a 2,5. Eso igual 5 se compararía con un acero inoxidable. ¿M? Igual sorprende eso. La fibra de vidrio 3,2, madera 23, porque la madera requiere mucha energía para combustionar la madera. Tiene que quemar todo lo que está dentro de la madera. La materia orgánica, vaporizarla y hasta quedar en grafito. ¿M? Em, Así que eso es un poco el... Tengo otro video acá que podríamos ver. Lo tenía acá en YouTube. Déjenme ver si está acá la página. Déjenme ver. Voy a estar acá. Esperemos. A ver. No, no es este. Déjenme ver. Acá tenemos. Acá. Deberíamos tener. Sí, acá tenemos un sistema también interesante de corte de la empresa Trumpf. Trumpf es una empresa alemana que fabrica muy buenas máquinas de corte por láser, en general, corte y centro mecanizado y corte por agua. Pero acá es un sistema para poder cortar material corrugado, donde además tienen que ir cambiando el foco porque obviamente la superficie ya no es plana, sino está siendo ondulada. Entonces tiene que haber una absorción simultánea, dinámica del foco para que siempre se mantenga a la misma distancia en la superficie. Ujú. Y acá creo que viene otro video interesante de corte láser robotizado también, con acá la utilización de láseres de fibra. Entonces no se requieren ductos ni tubos para guiar el láser, sino la misma fibra va a la punta del brazo robótico y puede cortar en 3 dimensiones. El láser siempre tiene que estar perpendicular a la superficie, entonces el robot está muy eh, versátil en eso, ¿cierto? Cuando se quiere cortar algo en 3D y no solamente en plano. Staubli entiendo que debería ser una empresa, suena suiza, termina en i latina, muchos nombres suizos terminan con esa letra.
de automatización, ¿cierto? De brazos robóticos para sistemas de manufactura en general. Así que, a ver, entonces, déjenme ver acá un poquito. Eh, Estamos en este sistema, déjenme ver. No, se me traspapeló la share. Estamos en PowerPoint. Esta debería ser no, este no es. Déjenme ver. Poco. Está repitiendo una. Déjenme ver acá que se me traspapeló el PowerPoint. Déjenme ver. Share, esto debería estar. Acá, no, eso no es. Corte por agua, que lo vamos a ver inmediatamente. Y eh, esto debería ser. Sí, esto es. Pero yo no lo estoy viendo. Probablemente lo están viendo ustedes. Déjenme ver si puedo yo ver esa pantalla. Yo no la veo. Acá en PowerPoint. Acá, ahí estamos. Bien. Ok, entonces lo que habíamos dicho también es que, y creo que lo están viendo, ¿cierto? Están viendo estimación del consumo de gas de corte, ¿cierto? Ok, déjenme ver una cosita para asegurarme que eso es lo que están viendo ustedes. Sí, tiene que ser eso. Ujú. Ok, para ir terminando esta parte de corte láser, el sistema mismo de inyección de gas, bueno, no es más que un cilindro que se compra en alguna empresa. Acá está lo que era AGA, una empresa sueca de gases que fue comprada finalmente por la empresa alemana Linde, que sigue operando en Chile, y también otras más que existen como Prax Air o Air Product, etc. Básicamente con el cilindro, que son cilindros más o menos de una altura más o menos pueden ser cilindros portátiles o también pueden haber cilindros mucho más grandes, ¿cierto? Instalaciones de gas, porque el consumo de gas nitrógeno en un proceso de corte es altísimo. Si uno habla con Felipe Lechuga, él va a decir que básicamente gasta más dinero en el nitrógeno que en otros insumos del láser mismo, porque nuevamente el sistema de corte no es óptimo, ya que se está cortando 10 bares a través de una tobera que no le saca el provecho a esos 10 bares, sino lo subutiliza y por lo tanto la cantidad de gas que se está perdiendo es altísima. Entonces, básicamente una botella normal, pensemos, de nitrógeno, que puede tener un valor de unos 100.000 pesos, no alcanza a funcionar más de un par de horas de corte. Y si hay que estar cortando en 3 turnos, ¿cierto? Casi 20 horas al día, la cantidad de botellas de gas va a ser enorme, pueden ser 10, 20 botellas diarias, ¿cierto? Con una máquina de corte. Por lo tanto, frente a eso hay que tener instalaciones ya de estanques de nitrógeno, como los que se ven en los hospitales, eh, para poder dar abasto a la utilización, o bien tener algún sistema de generación de nitrógeno a partir del aire. El aire se puede separar en oxígeno y nitrógeno, y eso es otra manera, ya que tampoco las presiones son tan altas, ¿cierto? 10 bares no es una gran presión, eh, pero se tiene que tener todo un sistema de compresión y de filtrado para poder sacar el nitrógeno del aire e inyectarlo, y eso sale más barato, pero hay que tener la instalación. Lo interesante es que, ¿cómo yo puedo saber cuál es la velocidad de salida, ¿cierto? Aplico una ley de Bernoulli, ¿cierto? Una ley de energía
isentrópica, donde vamos a tener la presión de entrada, la velocidad, perdón, la presión de salida del cilindro, la velocidad de salida y la altura, igual a la velocidad, a la presión de salida de la tobera, más la velocidad, más la altura. Entonces, básicamente, bueno, la altura se desprecia porque van a ser un par de metros, no más o menos. La presión del cilindro, la presión del cilindro, que nuevamente va a estar fijada en aproximadamente 10 bares. La velocidad del cilindro se puede suponer cero y con eso, sabiendo que yo descargo la atmósfera a un bar, saco la velocidad de salida como raíz de 2 por la variación de las presiones, sabiendo que es un gas ideal también, y con eso puedo obtener la velocidad por el área de salida y saco el caudal en metros cúbicos por minuto. Entonces es una manera de poder estimar cuánto consumo por minuto de nitrógeno tengo. Eso va a ir hacia lo que es una función de costo que se suma a la utilización del láser, la depreciación, etcétera, para poder decir, ok, ¿cuánto me sale el corte láser por minuto o por metro de corte, etcétera? Ujú. Así que hay una manera de abordar el proceso y no es tan complejo. Hicimos una vez un trabajo muy bonito con un alumno de magíster con José Feller y está haciendo un magíster ahora en inteligencia artificial, entiendo, se fue a Estados Unidos a hacerlo, con datos del EMACO, ¿cierto? Y ahí aplicó unos modelos de optimización, como el que se ve en ingeniería industrial, optimización robusta, para poder determinar, ok, si yo tengo que enfrentar diferentes demandas de corte, ¿cuántas máquinas tengo que tener? ¿Tengo que tener máquinas ociosas esperando que venga un pic de demanda? Siempre con el objetivo de atender lo que el cliente quiera. Así que es muy interesante cuando se cruza la parte física de un proceso como corte láser, que se puede modelar en términos del consumo de gas, de la potencia que se requiere, el consumo eléctrico, etcétera, etcétera, los fungibles, la óptica, el mantenimiento, todo eso, contra la demanda que puede venir del mercado para poder fijar los precios y las ofertas de producción, ¿cierto? De manera a ser competitivo. ¿M? Hay historias muy interesantes, Felipe, porque él nuevamente entró al mercado láser ya existiendo el mercado, no es que lo haya creado él, y había competencia, competencia y competencia que hacía juegos de precios muy fuertes, ¿cierto? Que a veces confundían la operación de los láseres con la operación de otros sistemas productivos en la empresa y podrían tal vez tapar el hecho que estaban teniendo pérdidas en el sistema láser. Y ahí Felipe fue muy astuto, muy inteligente, le metió mucho número y se dio cuenta de cómo podía competir y yo creo que lo hizo muy bien y podríamos decir que tal vez Demaco tal vez es una de las empresas donde se tienen los mejores costos y también los mejores precios hacia el mercado y son precios reales, ¿cierto? No, no son precios inflados para abajo o para arriba con tal de producir captura de demanda. ¿No? Así que es muy bonito esto porque se cruza con la parte industrial, con la parte técnica. Así que para los ingenieros esto no debería ser algo eh, aburrido de algún día enfrentarse. ¿Ok? Ok, ese es el fin del corte láser. No hay mucho más que decir que se requiere inyección de gas para cortar con láser. Hay que focalizar la energía. La energía entra en el interior del material a un ángulo, no es perpendicular. Se produce un frente líquido que hay que soplar. Pero hay muchas cosas que hacer, como por ejemplo introducir toberas convergentes divergentes del tipo de Laval, ¿cómo se pronuncia? D-E-L-A, B corta A-L. Em, de Laval hoy día existe, es un conglomerado, es un grupo económico muy fuerte en Europa, sueco, que está dedicado fuertemente a la industria láctea. De Laval incluso es tan famoso en Suecia que aparece en un billete. Pero las toberas de Laval se usan en aviones supersónicos de guerra, en cohetería, para los cohetes que salen a la luna, para todos lados, ¿cierto? Los misiles, etcétera. Y también en estos sistemas de corte se tienen que empezar a usar. Así que ahí también hay temas de investigación muy, muy interesantes también por ese lado. Eso, vamos a pasar entonces a corte por agua. ¿m? Ya aquí tenemos que ver ese tipo de... Profe, hola. al tiro. Sí, dime. Una pregunta. Cuando nosotros hacemos un corte de alguna pieza, el cambio térmico, bueno, básicamente nosotros igual estamos calentando la zona y la estamos haciendo igual rápidamente, Sí, porque si no sí. se enfría el área. ¿Eso no produce igual un endurecimiento en el área de corte? No, sin ¿Que duda, sin duda. podría? El reborde del corte va a ser distinto al material interior, sin duda. Ujú. Porque justamente, como bien dices tú, no solamente estás poniendo un gradiente térmico, sino también estás derritiendo material y solidificándolo. Ujú. Entonces, bueno.
Ahora, es una capa muy pequeña, una pequeña que, por ejemplo, en los aceros inoxidables es más sensible, porque el acero inoxidable tiene muchos otros elementos como cromo, níquel, molibdeno, etcétera. Tú no quieres cuando hay cromo producir algún tipo de reacción química, algún carburo de cromo, que puedes producir tendencia a corrosión en los bordes. Entonces, en el caso del acero inoxidable hay que cortarlo literalmente con nitrógeno o argón, para evitar eso, evitar la Ujú, oxidación. Ahora, en el caso del acero inoxidable, como tiene muy poco contenido también de carbono, no se va a producir martensita, que es el problema en el acero al carbono, que sí produce martensita y es martensita muy dura, porque hay mucho carbono, en un 1040 hay mucha cantidad de carbono que al producirse este enfriamiento rápido, como dices tú, por el gradiente térmico, claramente el material se funde, se solidifica, se enfría rápidamente, produce martensita con carbono, endurecimiento y los bordes van a estar más eh, en condición de poder eventualmente fracturarse, o sea, pierden ductilidad, se ponen más frágiles y podría iniciarse una grieta en el borde de algo cortado con láser en un acero al carbono. Em, pero no es tan complejo como el acero inoxidable en términos de que si después se va a hacer una soldadura entre las piezas cortadas, podría el borde que tiene algún óxido de cromo o carburo de cromo entrar en la solución de la soldadura y hacerla más frágil. ¿Ok? Pero ujú. sí, sin duda, donde haya calor, siempre los materiales sensibles al calor se van a ver afectados y hay que tener cuidado al respecto. O sea, no hay que perder de vista ese tema. O sea, más Ok. que todo hay que como que considerar este cambio térmico como si hacemos una operación posterior. Por También, ejemplo, con claro, una hay que ver qué se hace. soldadura. Justamente, se podría de alguna manera limpiar, limar el borde con algún sistema, ¿cierto? Que no va a ser tan complejo, pero sacarle esa capa de óxido de tratamiento térmico que está teniendo, producto de que, como bien dices tú, hay un gradiente térmico enorme. Estamos hablando que algo que está fácilmente a 2000 grados y a menos de 1 milímetro está ya a temperatura 200, 300 grados. Entonces hay un gradiente de fácilmente 1000 grados o menos, o más, perdón, a lo largo de cuánto, un par de milímetros. Entonces, un gradiente muy alto y una tasa de enfriamiento también. También pasar de 2000 grados de temperatura a 500 en menos de un segundo, tal vez. Entonces, esas Mm, cosas realmente a los materiales les causan problemas y los afectan. La integridad del material se afecta. Bien, vamos a pasar ahora bueno que haya salido esa pregunta porque déjenme ver, con acá los PowerPoint, no sé por qué. También parece que ustedes están viendo algo que yo no veo. Déjenme ver acá. Y hay que cerrar esto. Sí, ahí está. Ahí lo veo. Ahí ya perdido un poco la maña al Zoom para hacer clase. Ok, vamos a ver corte bravo. Acá la cosa es distinta, es completamente perfecta, porque acá no hay realmente aumento de temperatura, ¿cierto? Como ustedes como saben, el corte por agua es frío, ocurre a temperatura ambiente. Acá estas láminas tienen harto texto, así que pueden leerlo con detalle. Han salido de varios libros que en su época compré y los traduje, ¿cierto? Los pedazos para que tengamos material escrito. Pero acá lo que se ve en esta foto, que es bastante rara, se ve el chorro de agua saliendo del cabezal de corte. El chorro de agua, ¿por qué se ve como blanco y se ve como muy grande? Porque al expandirse el agua de la presión a la cual está y entrar en contacto con la presión atmosférica, se evapora y se produce una especie de cortina de vapor, que es la que se ve con esa tonalidad blanquizca y más gruesa. El chorro es mucho más delgado. ¿Ok? Por lo general, la presión eh, que va a tener un acumulador de presión para poder presurizar el agua puede llegar hasta 400 megapascales. Recordemos que una atmósfera son 100 kilopascales, ¿cierto? Entonces estamos hablando de 100 kilos, 100.000, estamos hablando de 400 por 10, 4000 bares de presión. Eso ya es harto, ¿cierto? Para un fluido. El agua se dice que no es compresible, pero lo es, o no es comprimible, pero lo es.
cosa de tirarse un piquero en el verano, un guatazo, y siente uno el golpe en el agua. Es como, no, no tanto caerse sobre un bloque de cemento, pero es fuerte el golpe. O sea, el agua se puede comprimir, pero un 12%, pero eh, y a estas presiones va a ocurrir ese fenómeno. O sea, siempre se considera el agua como un fluido incompresible para efectos de mecánica de fluido, resolver la ecuación de Navier-Stokes y todo ese tipo de cosas. Pero acá no, acá hay que considerar que tiene cierto grado de compresibilidad. No como un gas, pero tiene algo. ¿M? Pero las presiones estamos hablando, como aparece ahí, 400 megapascales son 4000 bares aproximadamente. ¿M? ¿Ok? Esto es un proceso que se patentó en el año 1960 y la creación del corte por agua o la necesidad fue, aunque todos ustedes no lo crean, cortar pañales de guaguas. Los pañales salieron al mercado, yo diríamos, a mediados de la década del 60. Ya para el año 70 ya se usaban pañales, ¿ya? Ujú. O sea, todos ustedes fueron criados con pañales. Yo incluso me crié con pañales en esa época, pero fue como el comienzo, ¿de acuerdo? Antes los pañales eran de género, ¿no? Era todo un tema en la casa tener que lavar el género, ¿cierto? Diariamente y hacer el pañal. No era un pañal desechable. Pero la pregunta era, ok, si va a ser de papel el pañal, ¿no? Un papel absorbible, que tenga, ¿cómo lo corto? ¿Cómo lo corto de alguna manera sin, de alguna forma, de mantenerlo lo más estéril posible, ¿no? Ya que es un producto que tiene que estar 100% limpio. ¿Ok? Entonces, claro, cualquier sistema de corte por filo, sean navajas, cuchillas de corte, todo eso requiere de algún sistema de lubricación. En alguna parte el sistema que va a poner en peligro que la producción del pañal se vaya a contaminar. Entonces, el corte por agua ofrecía esa posibilidad de cortar con agua papel sin tener que mancharlo con aceite. Y sorpresivamente, aunque se está cortando con agua y el agua está comprimida, como que no hay tiempo para que el agua difunda hacia el papel o al material. Entonces, no sale un corte mojado tampoco. ¿Ok? O sea, tiene muchas cosas interesantes. Entonces, la base de esto fue producir un sistema de acumulación de presión, un acumulador como se muestra acá, que es básicamente un pistón tipo émbolo, que está de manera oscilatoria yendo derecha a izquierda. Y acá vemos los cambios de secciones del pistón a un pistón más pequeñito, donde se comprime el agua, se comprime y se va llevando toda esa agua comprimida a un acumulador que no es más que un cilindro presurizado. ¿Ok? Y acá este acumulador tiene que soportar 4000 bares de pronto. Entonces, acá surge una pregunta muy interesante, ¿cierto? No sé si alguien me podría decir qué piensa. Eh, si tengo un recipiente en mi instalación, en mi taller, ¿no es cierto? En mi galpón, que está operando 24/7 a 4000 bares de presión con agua dentro, ¿lo consideran una amenaza? ¿Algo peligroso o no? Ujú. ¿Quién dice, quién diría que sí, es tremendamente peligrosa porque es una presión altísima, 4000 atmósferas, Eso, por o no? ejemplo, podría estallar como una bomba, ¿no? Uno tendería a pensar eso. ¿Quién más piensa que esto podría ser como una bomba que pueda estallar? ¿O hay alguien que tiene otra idea? Yo, profe, más que estallar, quizás como mantener las líneas hasta que llegue el agua al corte, como También, mantener eso bien presurizado, como en sí, en el depósito del estanque que va a tener, como que no creo que haya mucha incidencia de la presión, pero con la línea que lleva el agua al corte, yo creo que ahí va a estar más difícil. perfecto, de buen punto lo dices tú, Rodrigo, pero ¿por qué tú crees que en el acumulador a 4000 bar no es un peligro? Porque Vicente dice que sí, es como una bomba, ¿cierto? Uno pensaría que algo que está tan presurizado podría estallar. ¿Por qué crees tú que no va a estallar, Rodrigo? Porque igual está como, no sé, diseñado para eso, supongo que se habrán tomado como las medidas para que no explote, si no, no Ok, sería tan usado. ya, pero tú, o sea, tú sigues creyendo que podría explotar. Sí, en algún punto sí. Como si Ok, muchas cosas salen mal, puede pasar. ya, ok. ¿Alguien Yo más? creo que no, porque esta no tiene Eso es. energía acumulada. Al no ser compresible, no se puede acumular energía. Por lo tanto, si es que llegara a haber una fractura, sería una fuga chiquitita. Exactamente, Matías tiene lo correcto. Justamente. Yo pensaba como Rodrigo, como Vicente,
Hasta que una vez hablando con un profe, le dije, oye, pero esta cosa es tremenda, imagínate, 4.000 bares en un cilindro. No, 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 Jorge, no, 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 sí. Esta cosa, como bien dice Matías, tiene muy poca compresibilidad. Tiene, pero muy poca. Entonces, no acumula energía. Si el tema es los gases, que cuando son compresibles y yo los comprimo, los llego a licuar, es como un resorte, se fijan, el gas lo comprimo, lo comprimo, lo comprimo, entonces claro, si lo suelto explota. Acá no, acá es un resorte un poquito, que si lo suelto va a ser, tac, no sé. Lo que sí, el punto que decía Rodrigo es interesante, de que las mangueras que van hacia la zona, porque el acumulador está en una parte, y van a haber mangueras de varios metros de largo, y son mangueras muy delgadas, son como articuladas, son como de metal, pero eso sí puede haber un problema ahí de que si se llega a romper una manguera de esa, claro, y esto no está fijo en todo el trayecto, ¿cierto? Está anclado en algunos puntos, ¿no? Eso es como un látigo. Esa cosa se rompe y podría empezar a saltar, porque va a saltar el agua, ¿cierto? A alta velocidad y va a moverse y es cosa que alguien esté caminando ahí, un operador, y le pega en la cabeza. Le puede hacer un daño, no creo que le va a cortar la cabeza, pero le puede producir una herida. ¿Ok? Pero sí, bien lo que dice Matías, el agua, aunque tiene algo de compresibilidad, es casi incompresible, por lo tanto no acumula energía. ¿Ok? Así que aprendimos algo nuevo. Yo hago también, yo reconozco que yo la primera vez dije, oye, esta cosa no puede ser, 4.000 bares, es una bomba esta cuestión. Es cosa que pase algo, como decía Rodrigo, que esté mal diseñado. Uno pensaría entonces el acumulador debería ser algo muy, muy bien pensado, ¿cierto? De una pared muy gruesa, y que no tuviese ningún tipo de fallas, pero no. El acumulador es un recipiente diseñado adecuadamente, pero no tiene ninguna otra ciencia. Y el intensificador, ¿cierto? Que es el sistema oscilatorio de bombeo, tiene esa forma nomás de que probablemente va a tener un aceite que va a mover el cilindro va a comprimir el agua en una etapa, después en la otra también la comprime y va metiendo, metiendo, metiendo agua a presión al acumulador. Y cuando se alcanzan los 4.000 bares, sale el agua por la cañería al sistema de corte. Ujú. Ok, acá otra imagen, ahí básicamente es P por A, es conservación de acción y reacción básicamente, y ahí más detalles de cómo se vería el sistema de, de intensificación. Esto fue una patente que hizo la empresa Flow System el año 70 aproximadamente, y ya para el año 90, el año 2000, estas patentes se abrieron, ¿cierto? Y otras empresas empezaron a hacer sistemas de corte. Pero nuevamente, la aplicación de Flow fue para la industria del papel, particularmente la industria de los pañales, estos eh, desechables, que hoy día son comunes, pero en los años 70 eran una cosa muy, 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 muy especial. La gente le solucionó la vida en la familia, porque es llegar nomás, tomarlo y botarlo. Lo otro había que lavarlo, imagínense. Eso no es menor. Entonces, bueno, el sistema se ve como acá, hay el intensificador acumulador, obviamente hay una bomba de aceite que es la que mete el aceite a presión también con un compresor al sistema de intensificación y toda una manguera que va a estar articulada pero que es bastante flexible hacia un cabezal de corte a la zona de corte. El agua que pasa del corte se acumula obviamente en una piscina y hay que bombearla hacia afuera. Y va a ir llevando también material cortado, por lo tanto va a estar contaminada. Eso es un tema no menor, porque vamos a ver el tema después del corte por abrasivo, que realmente hay la cantidad de barro o de lodo que sale de una máquina de corte por agua no es menor. Y la pregunta, ¿qué se hace con eso? ¿Se tira al alcantarillado, no? Desconozco si hoy día hay reglamentación. eh, 15, 20 años atrás, cuando llegaron las primeras máquinas de corte por agua a Santiago, a Chile, yo creo que no había nada, así que ahí se hacía lo que hacía, cualquier cosa, ¿no? Se tiraba toda la basura, ¿no? Pero hoy día me imagino que debe haber reglamentación en las instalaciones de este tipo de equipos, porque si no, se puede contaminar mucho la red de alcantarillado con este tipo de material, porque es la cantidad de barro que genera enorme. Pero tenemos que llegar a corte por abrasivo. Eh, bueno, el cabezal, donde está la ciencia también, es un cabezal bien particular. Tiene una tobera, en la que está acá. El martes le voy a llevar la toberita porque es chiquitita, es muy pequeña y tiene, esa tobera es como un cono de acero, pero en el interior tiene a su vez un conito de zafiro, que es un cristal de óxido de cromo, muy duro, que aguanta la presión, que tiene una perforación, probablemente hecha con láser también. Y por ese agujerito sale el agua y entra a un colimador
que es este tubo, es un colaminador muy, muy resistente de tungsteno, que es el que le da la direccionalidad para que el agua salga lo más recta posible y no se abra. ¿Ok? Entonces, bueno, hay todo un tema asociado a las razones de aspecto, del largo del colaminador, los diámetros de estos sistemas de eh, focalización, por así decir, en este caso no de la luz, sino del agua, para que se genere también el efecto de aceleración de velocidad, ¿cierto? Tengo que hacer un cambio de área para hacer que gane velocidad. Y también, acá lo que va a ocurrir es que el agua va a alcanzar la velocidad del sonido, que es más o menos 1000 metros por segundo, y el sistema a la salida va a meter mucho ruido, porque van a haber ondas de choque. Así que este es un sistema muy ruidoso, pero que se logra amortiguar con la misma piscina de corte, donde se sustenta toda la pieza de corte y que recibe el agua, porque eso amortigua cuando el cabezal está sumergido, levemente sumergido. Vamos a ver un video también. Esto también, como la inercia que hay, la cantidad de agua es tan poca, estos sistemas originales, ¿cierto? Eran manuales, básicamente. Se movían, eran pantógrafos manuales, ¿cierto? Y se ve acá que el agua caía como dentro de una taza que también evacuaba el agua hacia afuera, ¿no? Porque también si esto yo dejo que caiga al suelo, va a erosionar el suelo, o si puse mi pie, me podría atravesar el zapato. O sea, es peligroso. O sea, cortarse con agua debe ser una cosa muy, muy particular, muy compleja. Imagínense. Bueno, se puede robotizar también, como todo, pero con el problema de que es muy sucio en el sentido de que hay que colectar el penacho de agua que sale del otro lado. Pero para corte de alfombras de los automóviles o para choques de polímeros, eso se usa, porque un corte no frío. Me relaciona a lo que decía el Benja, de que con el láser es maravilloso, pero tenemos problemas de que los bordes se sobrecalientan. Acá no pasa eso. Ujú. Entonces, corte de cartón corrugado, perfecto, muy plano, no moja el cartón de material, por ejemplo, abrasivo como lijas, para poder cortar las chaquetas de los cables gruesos. Imagínense lo que es sacarle una chaqueta a un cable ya de varios, de 10 milímetros o más, descamisarlo con una tijera, un tip top, no es fácil. Con estos sistemas se pueden hacer mucho más rápido. ¿M? Y no va a dañar el cobre, va a cortar solamente la goma. ¿Ok? Para tener alguna idea, ¿cierto? Se puede cortar cartón corrugado de espesor de 6 milímetros, vidrio de 12 milímetros, espuma de 50 milímetros, papel hasta 25 milímetros de láminas de papel juntas, granito, que es piedra, 6 aluminio. Se podría llegar a cortar aluminio con agua sola. Y acá hay que pensar también de que uno con una hidrolavadora, de estas que venden hoy día en Home Center, si es que uno se fabrica o se consigue la tobera de zafiro, y el colimador, podría llegar a cortar. Ujú. Por supuesto, las veces que vivo Home Center me fijo en las potencias de esos equipos y todavía no alcanzan las potencias de estos acumuladores, pero están alcanzando potencias muy altas realmente. Lo que pasa es que hay que hacer el sistema de focalización del agua y la colimación, ¿de acuerdo? Ok, las velocidades de corte claramente son, cuando el material es blando, ¿cierto? Pueden ser bastante más altas, en el caso 183 metros por minuto, pero en aluminio, que es un material obviamente metálico muy resistente, es de 0,15 metros por minuto, o sea, muy lento. De hecho, veamos el último video antes ya de ir terminando la clase. Estaba en YouTube, creo que está acá, eso. Este es corte de una placa de aluminio. Me imagino que es con abrasivo, ¿ok? Me estoy adelantando un poquito, no creo que sea con agua sola, porque tiene un espesor de 3 pulgadas o casi 8 centímetros, ¿ok? Veámoslo. Esta es la última parte, pero es muy lento. Ujú. Y ahí van a ver cuando ya esté saliendo el chorro del borde. Ujú. Y pueden ver cómo esto está sobre una piscina, básicamente, que recibe el agua y la amortigua. Y ahí cortó. Ujú. Y ya entonces ahí se ve que se separó la pieza. Una empresa que da servicios de corte.
¿Ok? Eh, terminemos ya esta parte para ya terminar la clase. Déjeme un poquito acá. Ahí estamos. Ujú. Claro, acá con agua sola se puede cortar 1 milímetro de aluminio. Acá estábamos viendo un corte de casi 3 pulgadas, ¿cierto? Pero la velocidad era muy baja también, ujú, muy, muy pequeña. Eh, Se puede ranurar, se puede acabar superficialmente, se pueden hacer perforaciones de agujeros. eh, las tolerancias están del orden de 1/10 de milímetro a 2 décimas. eh, Tiene mucha versatilidad, sobre todo en todo lo que es material extremadamente duro, ¿cierto? De alto espesor, ujú, ¿cierto? Sobre todo cuando hablemos de corte con abrasivos, porque ahí va a cambiar la cosa. Eh, Tal vez la desventaja es el elevado ruido y altas presiones requieren medidas de seguridad, por supuesto. El agua se contamina después del corte. Como dijimos, el proceso no sirve para materiales duros. Cuando no tiene abrasivos, más bien material blando como el papel, cartones, lijas, por así decir, espumas. Obviamente no tiene que ser higroscópico, tiene que ser lo menos higroscópico, pero se tiende a no mojar el borde de corte. Y el costo también son máquinas caras que pueden valer desde 80 a 300, $500,000 fácilmente, dependiendo de la marca que hay detrás, ¿cierto? Una marca alemana como Trumps o Bystronic, que es suiza, va a cobrar al menos ese orden de dinero por un equipo CNC automatizado, plug and play, por así decir, frente a opciones probablemente que hoy día son mucho más económicas de China, que probablemente van a costar un tercio o menos incluso. Los parámetros del proceso, entonces, para resumir y ya ir cerrando, ¿cierto? Serían 400 megapascales en el acumulador, velocidad del agua está saliendo a la velocidad del sonido, son orden de 1000 metros por segundo. La distancia tobera del material, cualquier cosa entre 3 a 25 milímetros. El diámetro de la tobera, para tener una idea, va a ir desde 0,07 a 1 milímetro y el diámetro del colaminador va a ser un poquito mayor, ¿cierto? O sea, ahí va a depender. O sea, si tomamos un diámetro de salida tobera de 1 milímetro, el colimador tiene que ser al menos 1,5, porque por dentro del colimador va el agua. Ujú. Ok, pero también podríamos tener situaciones con unos diámetros de salida muy pequeños, 0,07, para un diámetro del colimador de 0,1. Un ejemplo, y voy terminando ya, interesante, un exalumno, Cristian García, que también hizo clase alguna vez, años atrás, muy emprendedor, estaba desarrollando una máquina para sacar las espinas en los salmones, porque el trabajo de sacar espinas con pinzas produce mucho dolor articular en los trabajadores. Entonces estaba haciendo una especie de afeitadora. Bueno, y entre otras cosas también estaba viendo qué podía hacer con el salmón que venían de las salmoneras de la zona de Puerto Montt, de Puerto Varas, toda esa región de ahí. Y hicimos unas pruebas con un sistema de corte láser en la empresa Ecaso, con salmón para ver si se podía cortar el salmón y lo corta perfecto. Y ustedes pueden ver ahí un trozo de salmón, filete premium de salmón de exportación, sacándole un número. Entonces ahí dijimos, ¿qué se podría hacer con eso? Tal vez los restaurantes quisieran tener cortes en el salmón, sé, poner una fecha de cumpleaños, cualquier cosa por el estilo. Pero podía cortar un número, pero también nos podía filetear de manera fácil. Por supuesto, en la máquina que nos hicimos, no nos íbamos a comer ese salmón después porque quedaba todo estado sucio, porque era una máquina que cortaba con abrasivos, que lo usamos para corte por agua solo en ese momento, pero estaba contaminada. Pero se utiliza mucho el corte por agua también en la industria de los alimentos para cortar carne, faenar ya una res que está muerta, la empiezan a cortar con agua, porque es mucho más rápido que estar cortándola con sierra, ¿cierto? O algún método mecánico de contacto. Las ecuaciones las vamos a ver en la próxima clase, pero también es potencia por eficiencia igual a volumen punto por energía específica. Vamos a ver ahí próxima clase cómo se calcula la energía específica en este caso y la potencia cómo la calcula. Eso ahí vamos a recordar algunas cositas de mecánica de fluido. Eso. Y próxima clase vemos corte por chorro de agua y abrasivo.